Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que como cada viernes Casa Abierta propone para conversar sobre un tema de salud mental y educarnos en este sentido. Yo soy Wendy Alba y estaré esta tarde con mucho gusto moderando esta actividad. Muchas gracias por estar ahí como cada viernes. Estos encuentros, como ustedes saben, están dentro del marco de la campaña Cuidar la Salud Mental, una acción por la vida que promueve Casa Abierta, y como cada final de mes, cada viernes final de mes, nos acompaña nuestra psicoterapeuta Miguelina Justo, pues con un tema sobre salud mental. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre prevención del suicidio y hemos denominado este conversatorio Hablar salva vidas hacia la prevención del suicidio. Como ustedes saben, vamos a escuchar primero la exposición y al final pues estaremos contestando sus inquietudes, preguntas, comentarios que tengan alrededor del tema. Así que sin más preámbulos vamos a recibir a Miguelina Justo, quien va a compartirnos sobre este tema, hablar salvavidas hacia la prevención del suicidio. Miguelina, buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Wendy. Qué lindo tenerte acá entre nosotros. Muchísimas gracias por servir hoy de anfitriona. Para los que no la conocen, Wendy trabajó en Casa Abierta y ha asumido durante muchos años la labor de servir a la comunidad a través de un trabajo hermosísimo que hace como psicóloga, pero también como artista. Y es la directora del colectivo de salud mental, que al final de la conferencia les comentaré un poco sobre lo que hemos estado realizando con el apoyo de esta institución, la cual ella preside. Bueno, pues como Wendy les dijo, vamos a estar hablando acerca de la prevención del suicidio y quisiera yo pedirles que me permitan colocar acá una presentación. Yo les voy a explicar un poco acerca de esta presentación que, como ya pueden ustedes ver, se llama Hablar salva vidas hacia la prevención del suicidio. Y como ya les decía, esta presentación es un trabajo colaborativo. Fíjense, fue preparada por mí, pero está basada en una serie del mismo nombre que se llama Hablar Salva Vidas, que tiene la organización que se llama Fundación Americana por la Prevención del Suicidio. Estamos usando este material, parte del material que ellos prepararon con autorización de la fundación y con la idea de que todos ustedes puedan aprovechar este material y, cómo no, también, si así lo desean, al final de la conferencia ustedes pueden dejar sus correos y nosotros con muchísimo gusto les podemos compartir estas diapositivas, porque la idea es que la puedan ustedes también replicar. Bueno, y quisiera yo, como siempre hago cuando me toca hablar de este tema, que invitarme a mí misma a tomar en cuenta de que este material que vamos a compartir nos podría afectar, porque todos de alguna manera hemos conocido a alguien que ha muerto a causa del suicidio, o hemos luchado incluso dentro de nuestras familias o nosotros mismos con la idea. Entonces, quisiera que ahora en este momento nos hiciéramos conscientes de nuestra propia fragilidad y no tuviéramos miedo de sentir esto que vamos a sentir durante la conferencia, esta invitación a optar por la vida, sabiendo que en algún momento también la muerte nos visitó. Entonces, desde esta postura de respeto ante la experiencia tan compleja de la vida, iniciamos esta conferencia, Hablar salva vidas hacia la prevención del suicidio. Entonces,
¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a estar hablando acerca de la realidad de este fenómeno en nuestro país, en República Dominicana. Abordaremos también factores de riesgo y hablaremos también sobre los factores de protección. Como ustedes ven ahí en esta diapositiva, estaremos también señalando algunas eh, señales de alerta, perdón por la redundancia, y procuraremos también brindar algunas estrategias de intervención, de abordaje, que van a estar basadas en la investigación científica. Y bueno, la idea que tenemos es que con todo esto podamos comprender que la prevención del suicidio va en tres direcciones, claro, a evitar su ocurrencia, a intervenir durante la crisis y también la prevención contempla nuestro apoyo solidario, amoroso hacia las personas que han perdido a un ser querido luego de la muerte por suicidio. O sea que la prevención también se extiende hasta después de que el suicidio ocurre. Entonces, es bueno que sepamos que al hablar del suicidio tenemos que considerar el lenguaje adecuado. Estamos hablando mucho en estos días del uso del lenguaje. Bueno, pues ahora vamos a reflexionar sobre cómo utilizamos, cómo nos referimos al suicidio. Es mejor que digamos, esta persona murió a causa del suicidio, y que evitemos decir que cometió suicidio, porque cuando utilizamos la palabra cometer, regularmente se cometen crímenes y delitos. Y es cierto que incluso en el día de hoy hay países que consideran el suicidio un delito, pero no es el caso de nuestra legislación dominicana. Así que no cometemos suicidio porque no lo podemos, por ejemplo, como decir, cometió un asesinato, cometió un robo, cometió un desfalco, un acto de corrupción. También nos vamos a referir al suicidio completado, no a como desgraciadamente en algunas ocasiones nos ha tocado leer en el periódico o escuchar en algún medio en otro medio de comunicación, referirse al suicidio completado como un suicidio con éxito, o un suicidio sin éxito si la persona sobrevive, o un intento fallido. Bendito intento fallido, qué bueno que falló, qué bueno que no tuvo éxito. Entonces, no vamos a utilizar ese tipo de lenguaje. Si la persona eh, eh, lo intentó, vamos a decirlo así, que lo intentó. Si la persona falleció a causa del suicidio, se trata de un suicidio completado, nunca con éxito, porque el suicidio nunca es compatible con el éxito. Entonces, es bueno que sepamos que el suicidio es un problema de salud pública a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos reconocer de que todavía hay personas que mueren por esta causa debido a que hace falta aún una articulación que es posible realizar. Y vamos a ver qué sectores a lo largo de la conferencia, qué sectores tienen que unirse. Prensa, eh, autoridades de servicio y sobre todo también nosotros. Vamos a recordar que el suicidio es una realidad que afecta a mucha gente. Dice la Organización Mundial de la Salud que alrededor de 700,000 personas mueren cada año por esta causa. Y yo les pongo ahí una nota. Esta cifra, claro que es aproximada porque hay suicidios que no se logran identificar como tal. Personas, por ejemplo, que se accidentan andando en vehículos, que solamente esta persona sabrá que buscaba la muerte, ¿verdad? Si la policía no investiga con minuciosidad. Y aquí un detalle importante. Estamos hablando de este tema porque creemos que el suicidio es prevenible. Sin embargo,
reconocemos de que no siempre lo será. Seguimos investigando, seguimos comprendiendo, tratando de comprender la complejidad de este fenómeno. Por lo tanto, nos atrevemos a decir que sí, que es prevenible, pero también con humildad reconocemos de que pese a que podamos seguir incluso las recomendaciones que yo voy a dar, en ocasiones no podremos salvar a la persona, como sucede también a nivel físico, cuando una persona tiene un problema eh, importante a nivel físico, que aunque tenga los mejores doctores, la familia más amorosa, los recursos emocionales y económicos disponibles, aún así la persona no puede evitar la muerte. Así también tenemos que reconocer de que sucederá en algunas ocasiones. Y como ya en mi introducción reconocí, el suicidio nos afecta a cientos de personas, a la persona cercana, el familiar, el amigo, el vecino, el conocido que alguna vez cruzó quizás una o dos palabras o que simplemente vio a esa persona en algún lugar, o quizás alguien que ni siquiera conoció de vista, pero solamente la historia, el conocer la historia le afectará. Y es bueno que reconociendo esto sepamos que entonces aún con más razón debemos luchar para que esto cambie. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando acerca del suicidio en nuestro país y les voy a compartir brevemente unos datos estadísticos para que nos ubiquemos. Según la Oficina Nacional de Estadística, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que se nutren a su vez de los datos que les proporciona la Policía Nacional Dominicana, 670 personas murieron a causa del suicidio el año pasado, entre nacionales y personas extranjeras. La tasa de suicidio de este año, del año 2021, fue 7.1. Y ustedes me dirán, bueno, Miguelina, ¿pero qué quiere decir 7.1? 7.1 quiere decir que de cada 100.000 habitantes mayores de 5 años en nuestro país el año pasado murieron a causa del suicidio 7 personas. Quiero compartirles otra información que me parece muy, pero muy importante. Fíjense, síganme acá, por favor, vean con detenimiento esta gráfica que les comparto. Esta gráfica describe, señala la tasa de suicidio desde el 2007 hasta el 2021. Como ustedes podrán ver, nuestra tasa de suicidio ha rondado regularmente entre los 6 y los 7. Y fíjense que es muy importante esto, que la tasa del suicidio el año pasado no ha sido la tasa más alta que hemos tenido desde la fecha del 2007. Y esto lo digo con responsabilidad para quienes de una forma reflexiva y sin base andan repitiendo por ahí que la tasa de suicidio ha subido de manera importante, que los casos han subido, que esto es una epidemia, que es una alerta. No es así. Ciertamente la tasa que debemos luchar y que debemos tolerar es la tasa 0, es decir, que nadie muere debido al suicidio. Pero nuestra tasa es una tasa media. O sea, hay países, dicen que las comparaciones son odiosas, pero tenemos que comparar en este caso. Hay países que tienen una tasa de 28, 30, 40, hasta 60 casos de suicidio por cada 100.000 habitantes. ¿Eso quiere decir que nos vamos a dormir en nuestros laureles? ¿Que estamos bien? No.
tenemos que seguir luchando y por eso estamos aquí, ustedes y yo, hablando acerca de este tema, explorando este tema. Entonces, en resumen, el problema del suicidio es real, nos afecta, pero no podemos andar repitiendo por ahí que la tasa de suicidio ha subido estrepitosamente, que los casos también, y que esto, yo no conozco ningún estudio que diga que los números de casos han subido debido al coronavirus, porque si no, si ustedes se detienen conmigo, a ver, no había coronavirus en el 2011 ni en el 2012 y la tasa fue más alta, era un 7.6, un 7.5 respectivamente. Entonces, busquemos fuentes oficiales, la Oficina Nacional de Estadística, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, los datos de la Policía Nacional para hablar acerca de este tema y hablarlo con responsabilidad. Entonces, vamos a seguir compartiendo datos importantes acerca de las estadísticas. ¿Qué nos dicen los organismos que cuentan cuántas muertes ocurren al año en República Dominicana por esta causa? Que regularmente el método más utilizado es el ahorcamiento, la asfixia. Luego el envenenamiento y luego el uso de armas de fuego. Cuando analizamos, por ejemplo, esta distribución por sexo, nos preocupa que, por ejemplo, los hombres son los que tienden a utilizar más armas de fuego. Y esto representa un grave problema, porque el intento suicida, entonces tiende a ser un intento que lleva al suicidio completado por su letalidad. Y también nos invita a revisar, a detenernos, a revisar los controles que tenemos sobre las armas de fuego, la disponibilidad, quién tiene armas de fuego, a quién se le autoriza el porte, la tenencia de armas. Y también esta estadística nos invita a reflexionar cuál es la disponibilidad, el acceso que la gente tiene, por ejemplo, a insecticidas o a otras sustancias que pueden terminar envenenando. Entonces, esta estadística es para llevarla a un cambio, ¿verdad? Que como país debemos de seguir dando. Entonces, otro dato muy, pero muy importante que siempre resalto es que el año pasado, como casi todos los años, casi no, todos los años de los cuales tenemos datos, los hombres son quienes más mueren por causa del suicidio. Señores, tenemos que reflexionar acerca de qué está pasando con nuestros hombres. ¿Qué sucede? Reflexionemos sobre cómo podemos ayudar a que nuestros hombres estén a salvo. Ahí sí tenemos claro, que considerar con toda razón la variable de sexo, porque hay una desproporción enorme. Entonces, hay algo acá que está pasando y tenemos que identificar y actuar. Ustedes podrán, al igual que yo, tener sus hipótesis. Me gustaría que así mismo ustedes, en el momento de los comentarios, las expusieran. Nos interesa muchísimo escuchar. Entonces, ya teniendo este contexto, lo que pasa acá en República Dominicana, una tasa de 6, de 7 suicidios por cada 100,000 habitantes mayores de 5 años. Sabemos ya que los métodos más utilizados son el ahorcamiento, el envenenamiento y el uso de armas de fuego. Sabemos que nuestros hombres son los más afectados. Ahora, ¿qué nos dice la investigación a nivel general sobre los factores de riesgo asociados al suicidio? Aquí señalamos tres tipos relativos a la salud,
factores de riesgo históricos, es decir, relativos a la vida de la persona, y también factores de riesgo que se colocan en el ambiente. Para también, ahora mismo, con todos los recursos disponibles que tenemos en neuroimágenes, sabemos que el cerebro de las personas que intentan el suicidio o que lo completan es diferente. Por ejemplo, la respuesta al estrés es distinta en el cerebro de una persona con una conducta suicida. Entonces, es un dato importante que tenemos que seguir investigando para reconocer qué implicaciones. Ok, ya sabemos esto, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo eso ilumina, cambia la práctica, cambia nuestra conversación, lo que hacemos y dejamos de hacer con la persona que tiene este tipo de conducta? Entonces, ahí tenemos todavía que seguir investigando más para no quedarnos en lo anecdótico. Entonces, ¿cuáles factores de riesgo se pueden identificar relativos a la salud? Bueno, sabemos que las personas con dolor crónico, con enfermedades físicas, con problemas de salud mental, como los que ustedes ven ahí, depresión, el consumo de alcohol y drogas, y claro, también la dificultad para acceder a los servicios de salud, van a estar en mayor riesgo de suicidio. Y también las personas que han tenido intentos previos, claro, ese es el predictor mayor, el haberlo intentado, aunque no quiere decir que una persona que haya intentado quitarse la vida siempre estará en riesgo. Pero sí sabemos que quienes acaban muriendo por esta causa eh, tienden a tener una historia importante de intentos anteriores, y que por lo tanto es un predictor. Y tenemos que prestar atención a quien lo haya intentado, porque sabemos que está en mayor riesgo. Y así se encuentran en mayor riesgo las personas que han perdido a un ser querido por esta causa. Y esto nos lleva a reflexionar también sobre cómo nos relacionamos con las personas que han perdido a un ser querido. O sea, les acusamos en silencio, preguntamos, ¿es que no lo viste? O sea, tenemos que tener mucho cuidado, porque estas personas están en mayor riesgo por el estigma alrededor del suicidio, y también quizás porque está siendo afectado por las mismas variables que esta persona que perdió estuvo experimentando, quizás problemas familiares, económicos, ya veremos. Y claro, la historia de abuso en la infancia. El abuso no es una condena, pero sí sabemos que cuando hay una historia de abuso, esto coloca a la persona en una situación de vulnerabilidad, especialmente cuando el abuso es crónico, ¿verdad? Y bueno, respecto a los factores ambientales, indudablemente que el tener acceso a los medios por los cuales las personas tienden a suicidarse colocan a la persona en mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, si hay un arma en la casa, una de las cosas que tenemos que hacer es, si sabemos que la persona está batallando esta gran guerra interna, que es eh, eliminar el acceso. No confiar, no, yo lo tengo seguro, no, eliminar por completo el acceso. Sabemos también que otro de los factores importantes de riesgo a nivel ambiental es la cobertura que hacen los medios. Una cobertura inapropiada, sensacionalista, amarillista, con titulares irresponsables, con historias que parecen más bien un recetario, una carta de ruta, ¿verdad? Una indicación para que alguien con esta ideación complete el suicidio. Sabemos también que las condiciones de estigma y discriminación y los eventos potencialmente desequilibrantes, como la pérdida de trabajo, problemas económicos, pueden ser disparadores. Los conflictos
las relaciones, la violencia. Pensemos en nuestra hermana nación de Haití, lo que está viviendo, las guerras, y sobre todo esa sensación de aislamiento y falta de apoyo. Ahí, detengámonos en las personas envejecientes, pensemos en las personas con discapacidad física y mental también. Pensemos en ellos. ¿Hace cuánto tiempo no visitas tú a ese señor mayor que quizás enviudó y que sus hijos viven fuera? ¿Hace cuánto tiempo? Quizás no vas donde ese amigo, esa amiga, eh, que, que es reservado, ¿verdad? Que le cuesta acercarse. Bueno, ahí tenemos trabajo que hacer. Y bueno, una cosa importante es, y hablando acerca de lo que dice la prensa y de lo que a veces también nosotros decimos. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, se suicidó después de una discusión que tuvo con su papá. Y eso es lo que se ve en la superficie, pero lo que no se ve, lo que está debajo de ese iceberg, es quizás que esa persona que se suicidó después de una discusión con su padre, no se suicidó por eso. Había una serie de factores de riesgo como esto que yo les estoy listando ahí. Quizás había sido diagnosticado con depresión o quizás tenía depresión y no había sido diagnosticado. Un primo cercano había muerto por suicidio y recientemente había perdido su empleo. Entonces, no podemos considerar, ya ustedes están viendo que el suicidio es, es un fenómeno que se produce por una sola causa. No, siempre va a ser multifactorial, es un fenómeno complejo. Por eso es que es tan complicado, es tan retante su prevención. Entonces, ahí vemos un ejemplo, lo que se ve y lo que no se ve, que está ahí como factor de riesgo, trabajando. Eh, Trabajando tenemos que seguir para eliminar estos factores de riesgo, disminuir su impacto. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y fíjense que aquí Casa Abierta tiene un trabajo hermosísimo, identificando factores de riesgo a nivel comunitario, pero también así factores de protección. ¿Y qué dice la investigación sobre los factores de protección alrededor del suicidio? Bueno, sabemos que las personas que tienen relaciones eh, fuertes, vínculos cercanos, eh, esto les sirve de vacuna, de protección, ¿verdad? Amortigua todo lo otro que hemos visto. También sabemos que las creencias religiosas y espirituales fuertes, bien conducidas a la vida, no al temor, tienden también a proteger porque le brindan a la persona un sentido de un propósito, un sentido de vida, una esperanza de saber de que las dificultades se pueden sobrellevar, que no se está solo. Y también sabemos que los estilos de vida que fomentan estrategias para manejar las dificultades también protegen. Entonces, si ustedes se ponen a ver todo este trabajo que viene realizando Casa Abierta, aunque no sea explícito, es una labor de prevención del suicidio. Cada vez que le enseñamos a una persona a cómo expresar sus sentimientos, a cómo resolver una dificultad que tiene al interno de su familia, a cómo conseguir trabajo, a cómo escoger y mantener relaciones sanas, estamos trabajando en la prevención del suicidio de manera directa. Entonces, lo que sabemos sobre el suicidio nos puede servir para una prevención oportuna. Entonces, voy a compartir acá algunas ideas. ¿Qué sabemos? Sabemos que regularmente las personas que piensan en suicidarse tienen una postura ambivalente sobre el suicidio. Entonces, esto nos brinda una oportunidad de ir desequilibrando aún más la balanza, ¿verdad? En favor de la vida. También sabemos
de que el dolor físico y mental puede limitar la capacidad que tiene una persona de pensar con claridad. Y también sabemos, ahorita yo les voy bueno, en esta ocasión les voy a decir ya, porque, por ejemplo, pensemos, ¿qué le diríamos a una persona que parece estar teniendo un ataque al corazón? O sea, tú no le dirías jamás a una persona en esa situación, con este dolor que tiene, con esta tensión que está experimentando, que debía haber comido sano o debió haber hecho ejercicio. Por supuesto que tampoco tú le pedirías información sobre, bueno, dónde está la dirección de tu casa. O sea, tú reconoces que la persona cuando está atravesando esta situación extrema no se encuentra en condiciones de pensar adecuadamente. Y lo mismo sucede con alguien que se encuentra en una crisis suicida. No podemos hablar con la persona esperando que razone, ¿verdad? Tratando de convencerlo, de persuadirlo, sin reconocer la situación tan compleja que está experimentando. Entonces, ahora quisiera que nos detuviéramos en esas señales que las personas pueden dar eh, asociadas a la intención de morir. Entonces ese riesgo se refleja en lo que dicen, en lo que hacen y también en cómo luce estar su estado de ánimo. Entonces puede ser que la persona con una ideación suicida, que tenga ya un plan, haga un uso problemático del alcohol, empiece a regalar cosas, se aísle, organice su funeral, eh, asuma riesgos innecesarios, puede también esto venir acompañado de una conducta de autolesión. Y bueno, claro, también puede haber señales verbales. Por ejemplo, ustedes estarían mejor sin mí. Bueno, que está asociado al creer que se es una carga. A veces solo quisiera estar muerto o quisiera desaparecer. A veces no dicen quiero estar muerto, sino quisiera desaparecer. Eh, Irritabilidad, ay, déjenme tranquilo, no me molesten tanto, esa visión negativa de sí mismo, no sirve para nada, nadie me entiende, y sobre todo esto de la falta de esperanza y propósito, nada tiene sentido. Como, bueno, ahora, ¿qué hacer cuando alguien parece estar en riesgo? Y quiero acá compartirles algunas recomendaciones bastante específicas. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero es asumir que tú eres el único que se va a acercar. O sea, no pienses, no, su mamá le hablará porque ellos son muy cercanos, o no, bueno, como él está casado, su esposa es muy buena y seguro le ayuda. No. Si escuchas a una persona diciendo lo que acabamos de leer, también mostrando un estado de ánimo decaído, eh, y acerquémonos, preguntemos, no asumamos que otro va a hablar. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Pero realmente, ¿cómo estás? Vamos también a acercarnos para hablar, no de manera curiosa, sino acercarnos porque sabemos que esta persona quizás se está sintiendo sola y no comprendida. Entonces, cuando hablo, cuando me acerco para hablar, no para juzgar, no para aconsejar, estoy creando, construyendo un camino hacia la vida. ¿Y cómo voy a hablar? Bueno, yo voy a mostrar preocupación. O sea, te noto diferente, te noto decaído, decaída. Veo que casi no compartes. Y voy a escuchar con atención. Hago silencio, escucho lo que dice, lo que no dice.
su expresión física, el tono de su voz. Y me atrevo a preguntar de manera directa. No tengo miedo de hacerlo, porque sé que si pregunto, estoy abriendo la oportunidad de que la persona hable. Quizás sea yo la única persona a la quien le dirá que ha pensado en suicidarse. Entonces pregunto de manera directa si ha pensado en quitarse la vida y cómo lo haría. ¿Por qué nos interesa saber cómo lo haría? Porque la investigación nos dice que regularmente las personas tienden a escoger un método. Entonces, si podemos actuar sobre ese método, retirando ese método, las probabilidades de que la persona busque otro disminuyen. Claro, acuérdense lo que les dije, que esto es un tema complejo, o sea que habrá también quienes lo intenten de una manera y de otra, pero estamos hablando de manera general. Voy a evitar también cuando me acerco dar sermones y consejos. Acuérdense del ejemplo que les puse de quien estaba sufriendo un ataque al corazón. Ahí no le hablo de dieta, ahí no le hablo de ejercicio, no lo sermoneo, ahí escucho, no juzgo. Ay, mi hijo, pero ¿cómo tú vas a pensar en eso? Ay, mi hija, tú que eres joven, ¿y cómo va a ser tú que tienes hijos toda la vida por delante? No, escucho. No juzgo esta idea, pregunto, trato de entender. Y si no entiendo, pregunto más, ¿qué es lo que te está haciendo sentir así? Cuéntame, estoy aquí para escucharte y ofrezco ayuda. La ayuda que puedo tener disponible como esta. Me gustaría que todos ustedes anotaran este teléfono. Se trata de una línea de ayuda que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana. Se llama la línea Vivir y está acá con el teléfono 809-779-2124 que funciona a través del WhatsApp. Entonces, esta es una ayuda. Escribe a esta persona, ven, escribe ahora mismo conmigo para que pueda ahí tener, y claro, vamos a buscar, dependiendo de la situación, vamos a buscar ganar tiempo, hablando para ganar tiempo. Y también porque sabemos, como yo les dije, la ambivalencia, ahí está. Y a veces el tiempo, a veces el diálogo, a veces las situaciones van cambiando y la sensación, la urgencia de esta idea también disminuye. La intensidad, pero disminuye. También vamos a procurar, como les decía hace un momentito, alejar a la persona del medio que ha elegido. Si lo sabemos, ¿verdad? Si, por ejemplo, se lo ha intentado antes. Y por eso es que estos elementos que pongo acá en la diapositiva son tan importantes. Por ejemplo, las vallas en los puentes. Hay puentes en nuestro país que todavía no tienen vallas. Y sabemos de que hay personas que mueren cada año al lanzarse al vacío. Entonces es algo que poniendo una valla estamos dificultando. Es como decían, a veces el ladrón, tú poniendo el candado no evitas que te robe, pero se lo pone más difícil. Y al ponérselo más difícil vamos ganando tiempo porque al alargar ese proceso de buscar otra alternativa, entran otras circunstancias, otras variables, otras personas que pueden alterar positivamente lo que la persona está pensando. Algo tan sencillo como poner las pastillas en tiras, esas pastillas que son controladas, no pastillas en un pote, que bueno, que la persona lo puede vertir y fácilmente ingerirlo, no. El hecho de que sea difícil, que tengo que coger, abrir una, después otra, también va siendo alargando el tiempo. Y claro, como ya mencionaba, esto de las armas de fuego en un lugar seguro y también los detectores de alta velocidad en los carros, porque como ya les comentaba al inicio, a veces un accidente de tránsito puede ser un suicidio encubierto. Y el tener detectores de alta velocidad en los carros también puede, ahora carros más sofisticados pueden servir también para
disminuir las posibilidades de que este lamentable hecho ocurra. Otra de las cosas que vamos a tener que considerar es a veces tomar distancia, porque en ocasiones la persona suicida, dependiendo del lugar mental donde se encuentre, puede antes de terminar con su vida agredir a otros. Entonces a veces, por más que queramos ayudar, dependiendo de la situación, tendremos que tomar distancia y llamar a las autoridades, llamar a 911, que ojalá vuelva a recuperar la eficiencia de otros tiempos. Entonces, quisiera ya para ir terminando, invitarnos a todos a reflexionar sobre la importancia de hacer de la salud mental una prioridad, tanto a nivel de la inversión pública, pero también privada. Subrayo esto, no me cansaré de decir la importancia de acoger a quienes sobreviven la muerte de un ser querido a causa del suicidio, que tanto apoyo, tanta solidaridad necesitan. Y bueno, quisiera en esa misma línea subrayar la idea de que la postpensión, es decir, el trabajo que hacemos en la escuela, por ejemplo, cuando hay una persona que se suicidó en la universidad o en mi centro de trabajo, es bueno que hablemos acerca del suicidio de esta persona, que aprovechemos ese hecho para pasar información sobre las señales, sobre los recursos disponibles. El silencio no es nuestro aliado. O sea, ahí, en ese momento tan difícil, es oportuno sacar el tema, hablar salva vidas, porque quizás la muerte de esa persona dispare la ideación de otro, entonces, de otra persona. Entonces, es bueno que aprovechemos la ocasión. Y quisiera ahora compartirles, ya para terminar, un hermosísimo trabajo que con la ayuda del colectivo Salud Mental que preside Wendy Alba, hicimos hace un tiempo y que hoy compartimos con ustedes. Es una campaña muy bonita que hemos titulado Elige la Vida. Y ahora les voy a dejar con él. Un momento. Funciona. Tú eras el alma de la fiesta. O sea, tú entrabas al salón y ese salón se iluminaba inmediatamente. Extraño mucho encender la cámara de la computadora, la webcam y empezar a cantar, a hacer karaoke por ahí, los cocinados que hacíamos. Perderte fue que ya no podemos ver en esos encuentros tu sonrisa. Hoy quisiera decirte que no estás solo, que a mí me ha pasado y te entiendo. Que eso que te pasa ahora pronto será una anécdota. Desahógate, floja. Habla, elige la vida. 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 Así es. Elige la vida. Esa es la invitación, el llamado con el cual quiero terminar mi intervención el día de hoy, esperando, confiando de que haya sido de provecho para ustedes y que nos haya ayudado a seguir reflexionando sobre este tema tan, pero tan importante. Entonces, hasta acá mi intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Miguelina. Gracias por todo esto que nos compartes. Yo quisiera también, a su vez, compartir algunos comentarios que nos han
dejado en el chat. Y también decirle a todas las personas que nos acompañan que tenemos este momento para poder compartir desde el chat con Miguelina sobre lo que le ha parecido todas estas informaciones. Carol decía, Miguelina, Carol Checo, que entiendo que ahora sabemos de más casos debido a la intensificación de las redes sociales. Y bueno, luego también, perfecto, qué bueno, Soraya, que se decía esto, compartía, que, ¿cuál es tu opinión, Miguelina, acerca de esto? ¿Realmente las redes sociales han colaborado para que sepamos más sobre este tema o sobre casos? Sí, definitivamente que sí. Lo que me preocupa un poco no es que sepamos más, es cómo nos enteramos y cómo utilizamos esta información. Yo recuerdo una vez a una periodista decir algo que me ayudó mucho en esta reflexión. Decía, una noticia es algo que te permite tomar una decisión. ¿Verdad? Entonces, me parece que tenemos que ser conscientes de que todos nosotros ahora, gracias a las redes sociales, en parte somos pseudo periodistas, compartimos información. Ahora tenemos que ver cómo esta información que estamos compartiendo permite tomar buenas decisiones. O sea, estoy compartiendo quizás una información sobre el suicidio de alguien y yo creo en mi corazón que quizás lo estoy haciendo para alertar acerca de su gravedad, pero realmente es mucho más útil compartir historias de personas que han superado la ideación. Es mucho más útil compartir información sobre estrategias que se siguen para cuidar a la persona. O sea, ciertamente no, el suicidio no necesita publicidad. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Especialmente cuando se trata de personas conocidas, porque son modelos. Son modelos. Entonces, tengamos en cuenta eso. O sea, yo he visto gente con mucha buena intención, por ejemplo, compartiendo notas suicidas. No, o sea, si tienen la intención de trabajar en la prevención, comparte una frase como, acércate a quien está aislado, ayúdale a esa persona a buscar trabajo, qué sé yo, llévale una comida, invita a comer a alguien. O sea, estos son estrategias de prevención del suicidio, aunque no tengan el nombre. Entonces, procura ser justo a la hora de evaluar a alguien. Si estás en un puesto de poder, nunca abuses de esto que se te ha dado, de estar por encima de los demás. O sea, sé considerado con el otro. O sea, estas son estrategias de prevención del suicidio. Entonces, si tanto nos preocupa, promovamos esto. No, creo que no podemos hacerlo mejor, todos nosotros. Sí, es interesante lo que dices, de que hay conductas y acciones individuales que aportan también al cambio. Esto comienza desde mí, desde las cosas que puedo hacer, hacia también todas esas cuestiones colectivas que nos compartiste en el día de hoy. Y en este sentido, Miguelina, nos piden que puedas extender o compartirnos sugerencias para el sector educativo en torno a la prevención del suicidio y el acompañamiento. Muy interesante esa solicitud. Sí, muy, muy importante. Yo creo que, como les decía, esta línea de trabajo que sigue Casa Abierta es un modelo que se puede replicar en los contextos educativos. Como ya vimos, hay factores de riesgo en los cuales nosotros podemos trabajar, enseñarle a un niño que la violencia no es una alternativa, que hay una forma de resolver los conflictos de manera pacífica. Cuando promovemos la tolerancia al error,
a equivocarse y decimos, está bien, no tienes que ser perfecto. Queremos que saques muy buenas notas, pero tú eres más que eso. Promovemos también la vida. Entonces parto aquí, como de esas estrategias a nivel general, pero también a nivel particular, ¿verdad? Cuando detectamos niños que viven en una situación de violencia, de vulnerabilidad, el acercarnos, el poder gestionar ayuda para esta persona, el poder integrar a otros miembros de la comunidad, porque es como yo siempre digo, la promoción de la salud mental no es necesariamente mental. A veces yo creo que la mayoría de las veces es social, económica, espiritual, relacional. Entonces, todo eso es algo que podemos hacer en la escuela. O sea, un niño, pónganse a pensar, es algo que les invito a reflexionar. Ponte a pensar, un niño que tiene dificultades para aprender, que se frustra con facilidad, porque claro, su mente no logra identificar alternativas a las situaciones. Si tú le ayudas, ya estás previniendo esto, porque la persona, el hecho de que no sea capaz de sumar 2 más 2, también algunas veces me va indicando una dificultad para pensar en otras cosas, quizás más importantes que la suma, pero que se refieren también a decisiones de vida. Entonces, y por último, quiero subrayar la importancia de hablar de manera explícita sobre el tema, pero no pornográfica. O sea, no es nuestra intención el promover que se hable del suicidio de una manera exhibicionista, sino que, por ejemplo, si ha ocurrido un suicidio público o algo comunitario, se habla acerca del tema y se aprovecha entonces y por qué tenemos que elegir la vida, qué ustedes piensan que pasó. Algunas veces, en alguna ocasión nos hemos sentido así, que nos ha cómo apoyar a una persona que tú ves atravesando por esa situación. En fin, son muchas las estrategias y las iniciativas que podemos tomar. Y quiero solamente hacer un último detalle. En ocasiones tenemos miedo de hablar del tema porque pensamos que los estamos promoviendo. Pero como yo les decía antes, es al contrario. Cuando abrimos esa puerta, entonces la persona puede recibir la ayuda que necesita. Si yo tengo miedo de preguntarle a alguien que me dice, no, es que yo pienso que mi vida no tiene sentido, me tengo que atrever a preguntarle, ¿y has pensado en algún momento quitarte la vida? ¿Y cómo? ¿Qué has pensado hacer? Dime, ¿qué te ha ayudado en esos momentos a optar por estar aquí? Entonces, y es increíble, quiero comentarles algo muy brevemente. Recuerdo un paciente que tuve hace un tiempo y que estaba atravesando por una situación de salud mental muy, muy compleja, muy complicada. Y fue diagnosticado recientemente con un problema serio de salud física. Me dijo, fíjate, Miguelina, el contacto con mi familia, el acercamiento que he tenido, gracias a este problema de salud mental que él estaba ocultando y yo, gracias a su apertura, pudimos trabajar para que él pudiera ventilar este problema con su familia. Él decía, bueno, gracias a este acercamiento, yo hoy, en medio de esta situación tan difícil, puedo elegir la vida. O sea, no veo esto desde la catástrofe. Eso fue todo, que él fuera capaz de hablar con su familia sobre la situación de salud mental. Esa fue la gran intervención. Sí. En este caso, hay otros casos mucho más complejos, como les decía. Claro que sí, Miguelina, qué bueno que tú, cuando se hizo la pregunta de cómo abordarlo en el entorno educativo,
lo primero que dices es que hay que hablarlo. Eso es lo que tenemos que hacer, hablarlo. Y cómo vinculas también los determinantes sociales, es decir, la persona no es tu cabeza, es el todo, es lo biopsicosocial, es completar un poco ese ciclo del que siempre hablamos. Creo que es muy importante y el hecho de que en la escuela tenemos oportunidades claves que no podemos realmente perder. Carol dice que es una excelente idea el promover el modelo que se desea ponderar, y dice también Ingrid Ramos que cuánto nos falta por aprender, que muchas gracias Miguelina. Miguelina, tenemos 2 preguntas más y es que también si puedes ante la cobertura inadecuada en los medios de comunicación, ¿qué sugerencias tú das a los medios de comunicación? Yo sé que ese es un tema que te apasiona mucho también. Hay otra, pero prefiero que contestes esta y luego entonces. Bueno, sí, fíjense, que hay una serie de recomendaciones que ofrece la Organización Mundial de la Salud sobre la cobertura a nivel periodístico. Por ejemplo, evitar el uso de la palabra suicidio en los titulares, no ponerlos en primera plana, nunca, jamás. No estar repitiendo la noticia constantemente, nunca especular y siempre, por ejemplo, referirse al tema del suicidio como un tema complejo, como que los factores, las causas no son, vamos a decir, únicas, ¿verdad? Compartir información de una vez sobre las líneas de ayuda, los recursos de ayuda disponibles en la comunidad. Compartir casos, así como es noticia el hecho de que una persona muera, tiene que ser aún más noticia el hecho de que alguien elija vivir. Diga, óyeme, mira, y yo había intentado suicidarme 2, 3 veces y fíjate que después de esto que pasó, este tratamiento, este hecho en mi vida, todo ha cambiado para mí. Esto es lo que tiene que ser noticia, porque esto nos permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque puede ser esta persona un modelo a emular, a imitar. Esos pasos que le condujeron a la vida pueden ser los mismos pasos que entonces esta persona que está en la oscuridad siga. Me estoy explicando. Tampoco, Claro. jamás de los jamases referirse al suicidio como una epidemia, una ola, porque eso nos brinda una imagen catastrófica que no tenemos control, que esto es algo que se nos escapa. Entonces, claro, no vamos a hacer nada al respecto. Entonces, pero miren, no quiero que nos detengamos a atacar a los periodistas. No, porque ellos no están aquí. Piensa en tu persona como periodista. Tú como periodista, tú que tomas el celular y entonces te llega esta noticia de que fulana se murió, ¿la compartes o no? ¿Cómo la compartes? ¿Qué dices? ¿Cómo lo dices? ¿Verdad? O sea, si es una persona cercana, ay, me enteré de que fulano murió, el hijo de fulanito, el tío de fulano, tú supiste, pero ese hombre estaba muy bien, te pones a murmurar, te pones a lucubrar. No, silencio. A veces es mejor, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir, decían los árabes que eran muy, muy sabios, ¿verdad? Entonces, no hablemos de lo que el otro tiene que hacer diferente, hablemos de lo que nosotros podemos hacer diferente. Se trata de nosotros que estamos acá. ¿De acuerdo? Sí, es, Miguelina. Bueno, hay 2 comentarios, decía Carol, cuando tú estabas hablando de reforzar o de visibilizar las fortalezas de estos chicos y chicas. Dice, cuando podemos ver los dones o valores que representa la persona que tenemos enfrente. Y también Verónica resaltaba que las redes sociales, así como nos dan información sobre el suicidio, también a veces lleva a las personas a elegir suicidarse.
Así que esta pregunta última, yo creo que nos va a ayudar para hacer este cierre del día de hoy. Hemos agotado ya esta hora y queremos respetar los tiempos y siempre va a haber la oportunidad de seguir ampliando este tema. Y es que nos preguntan si puedes compartir palabras o frases claves para las personas que experimentan duelo tras muerte a causa de un suicidio. Esa es la primera frase que te doy. Silencio. Silencio. Escuchar. Porque ¿qué uno puede decir ante una situación así? Así es. Saber que el dolor es enorme, que las preguntas son tantas y que muchas permanecerán sin respuesta, que estoy aquí para ti, que te acompaño. ¿Qué más? La humanidad que necesitamos para seguir en este camino. Yo creo que es un lindo momento para cerrar, para agradecer también a las personas que están ahí, que nos han acompañado en esta tarde y que definitivamente pues sabemos que vamos a seguir teniendo esta oportunidad. Miguelina ahí colocaba sus números para poder contactarle y para poder abordar cualquier necesidad que ustedes tengan. Y esto que hemos abordado en el día de hoy va a quedar grabado, así que usted podrá verlo nueva vez y también compartirlo con otras personas que así lo necesiten. Yo quisiera... dice Ingrid que no se nos puede olvidar el aplauso hacia ti, Miguelina. Miguelina ha puesto su correo electrónico y su teléfono en el chat para que ustedes tomen anotaciones y cualquier cosa a través de Casa Abierta. Yo quisiera de esta manera así tan humana, tan sincera y realmente con tanta solidaridad como la siento, poder agradecerles a nombre de Casa Abierta y Miguelina Justo, el hecho de que hayamos estado compartiendo esta hora, reflexionando sobre un tema que nosotras sabemos de que de alguna manera u otra cada día, poniendo este grano de arena y pudiendo hablarlo, de ser consistentes y persistentes en el abordaje de esta temática que nos compromete, vamos a ir realmente poniendo nuestro granito de arena desde cada persona hasta lo colectivo para hacer transformaciones. No nos olvidemos de ser humanos y humanas. No nos olvidemos de preguntarnos qué yo necesitaría en un momento, a qué persona a mí me gustaría ser en este momento, qué persona me gustaría que fueran conmigo también en un momento como este. Una palabra, un estar, siempre va a ser desde ese silencio, ese acompañamiento humano, va a ser mucho y va a ser suficiente. Así que muchas gracias, Miguelina. Gracias a Casa Abierta dentro de esta campaña, Cuidar la Salud Mental, una acción por la vida, porque nos permite compartir con la comunidad estos temas de salud mental. Muy buenas noches. Hasta la próxima, hasta el próximo viernes.